Doctor Edgar Ahumada, médico cirujano, especialista en bioresonancia, ¿qué viste en esta serie que es Zonas Azules? ¿Qué significan las zonas azules en el mundo? Hola José Luis, buena tarde al auditorio. Sí, platicamos la semana pasada sobre esta serie, este tema. Parece que ya es un nuevo concepto que se va a empezar a... Ya ves que somos de moda, ¿no? Somos un mundo de moda donde ahora parece que la moda es el concepto. Somos orgánicos incluyentes y en búsqueda de modas. De las modas, ¿no? Y ahorita la moda pues parece que viene... La tendencia. En esto de las zonas azules. ¿Qué son las zonas azules? Bueno, la manera en que lo conceptualiza el que hace el artículo o hace los videos es un periodista que ha hecho años atrás zonas complicadas, ha hecho artículos sobre deporte extremo y bueno, pues ya es un poquito ya de edad avanzada. Y él, su nombre es Ted Bretman. Él nos narra en la serie que se da cuenta de un artículo en el New York Times donde hablan sobre Okinawa, que es un lugar donde hay una población muy longeva, de más de 100 años, y la población es con un buen número, y la población entre 80 y 95 años pues es mayor, ¿no? Entonces, él, en esta etapa de su vida, pues se pregunta por qué habrá en Okinawa, qué comerán, qué harán, que la gente es tan longeva. Entonces, él viaja a Okinawa, ¿y qué espera encontrar él? Pues él espera encontrar un té que se tome, ¿no? Un elixir de la juventud, una semilla, una comida, ¿no? Y entonces empieza a analizar y se va a una población lo más rural en Okinawa y se da cuenta que, bueno, efectivamente su alimentación es una alimentación, por ejemplo, ahí menciona, consumen una papa azul, de color azul, y esta papa, pues él se la manda a investigar. Una patata, dice. Una patata, dice, batatita. Así es. Y bueno, pues al final lo analiza que pues, es un alimento con mucho antioxidante, pero se da cuenta que no es lo único, o sea, que realmente su alimentación de ellos es a base, por ejemplo, utilizan mucho la soya, ¿no? La soya que también en sus diferentes presentaciones como un antioxidante, utilizan diferentes tés también como antioxidantes, pero entonces se da cuenta que es una variedad de alimentos, pero que no es todo. Ellos no consumen, por ejemplo, ahí carbohidratos refinados, ¿no? No consumen alimentos ricos en sal, por un lado. Por otro lado, la actividad física. Sí, claro. Se da cuenta que su manera de vivir es una manera de vivir activa. Y natural. O sea, ellos no están buscando la longevidad, se les da por añadidura. Así es como la cultura que ya traen. O sea, claro. Yo me despierto pensando en cuál va a ser la noticia y el chisme del día. No, yo me despierto a ver mi huerto, a ver mis gallinitas, ¿no? A ver mis animales que me dan algo, ¿no? O sea, están pensando en la actividad constante. Entonces, y por último toca el tema sobre el acompañamiento, que es, encuentra una sociedad de personas de entre 90 y más de 100 años que entre ellos se cuidan, se dedican a hacer actividades de sociedad, ¿sí? Ejercicios, lectura, entonces... Cantan, bailan, se unen. ¿Sí? O sea, no dejan solo a nadie. Así es. Yo creo que ese es el concepto. El concepto debe ser integral. Después él se da cuenta que él menciona 5 regiones en el mundo, entre el continente americano, el continente europeo, ¿sí? el asiático, que en cualquier lugar de esos continentes encuentra un lugar con esta que él conceptualiza como zona azul. Zona donde existe una sociedad longeva, que no es raro ver personas de más de 100 años, ¿no? Inclusive va a los cementerios y empieza a ver las edades y 102, 105, o sea, dices, es la media, ¿no? Sí. Y está muy interesante. Y yo me pregunté... O sea, tengo 60, imaginas, 40 años 40 más. años más. Y bien, además. No, aparte bien, porque él menciona, por ejemplo, en Estados Unidos se va a una sociedad... caramba. De una religión, ¿no? Presbiteriana, parece que es así. ¿Lindavista o Chulavista? Chulavista. Sí, es California. En California, y también es una sociedad que, bueno, ellos más basados en su religión, ¿no? En su tipo de religión, donde la alimentación es muy importante en la religión, y entonces les ponen, claro, es una sociedad con mucho dinero, ¿no? Parece que es mormona, les ponen la ciudad para que ellos puedan hacer actividad física, gimnasios adecuados, pero la gente lo hace convencida, y la alimentación.
sí se les dice qué tipo de alimentación deben de comer y cuál no deben de comer. Ahí sí están organizados para vivir mucho tiempo. Para vivir mucho tiempo. A diferencia de Okinawa. A diferencia de Okinawa, a diferencia de otras poblaciones en Grecia, por ejemplo, en Costa Rica, en unas islas de Grecia, donde la gente lo hacen como tú lo comentas, algo natural. Sí, claro. O sea, la naturalidad es que yo me despierte 5 o 6 de la mañana, salga a caminar, vea mi huerto, vea mis animales, vea mis vecinos, pero yo estoy en actividad física. ¿Qué voy a consumir de mi huerto? Algo muy natural, sí. ¿No? Y ellos no se han dado cuenta, pero gran parte de las cosas que ellos consumen son orgánicas, definitivamente, pero son antioxidantes. Inclusive dice, llegué a un lugar en Italia donde nosotros, por ejemplo, los carbohidratos, pues los tenemos súper satanizados, pero ahí me di cuenta que ellos comen pasta. Pero ¿qué me di cuenta? Cómo preparan la pasta es la diferencia. Claro. No utilizan sales, utilizan aceite de oliva, por ejemplo, utilizan productos muy naturales y la pasta no les hace daño. La pasta no les sube el azúcar, no les engorda, no les da diabetes. O sea, oye, increíble encontrar gente sin diabetes. El vaquero de Costa Rica, ¿no? Ajá. 100 años. Más de 100 años. Y arriando ganado en su caballo. Ahí, sí. O sea, él... Inclusive yo me doy cuenta en las entrevistas. Esa sí era una comunidad muy pobre. Así es. Ahí nos damos cuenta en eso, ¿no? Que a veces la economía, no es el dinero. Así es, no es un factor importante para tener esta salud en plenitud, yo diría. Pero José Luis, en Yucatán, yo he tenido contacto con pacientes de casi 100 años, muy bien en el aspecto muy parecido al reportaje que vemos, donde también podríamos decir que tenemos nuestras regiones azules, ¿no? Y te das cuenta que es lo mismo, es el señor, es la señora que sigue levantándose temprano a cocinar, a cosechar, ¿tú recuerdas, a trabajar? Doctor? ¿Sí? Bueno, yo al menos que nací en un ranchito muy, muy lejano de la ciudad, no dependíamos para nada de la ciudad, para nada. Así es. Se producía todo en el lugar. Uh-huh. Era raro bajar a la ciudad, porque si querías hacer tus guaraches, ahí los hacías. Tu cultivo de rábanos, cilantro, la miel, ahí mismo la tenías. Es decir, todos los satisfactores que requería una comunidad estaban en el lugar. Rarísimo incluso que bajara el médico al pueblo, al rancho. Así es. Raro. Había partera. Entonces, no dependíamos nada. O sea, los viajes a la ciudad eran meramente porque había una campaña de vacunación o por alguna otra cuestión. Pero en estas comunidades, como Costa Rica, por ejemplo, el común denominador es que ellos son autosuficientes con todo lo que producen localmente. Así es. Y bueno, al final lo que llega el autor, que yo así quiero cerrar, como él empieza, dice, yo lo que quise hacer es algo inverso. Si la educación que tenemos, que nos dio en Estados Unidos a partir de los 60 es de que teníamos que comer mejor y nos mete cereales y nos mete harinas y nos dice que estamos desnutridos y nos empieza a enseñar no comer mejor, a comer más y alimentos más rápidos, dijo, ahora voy a hacer lo contrario. Ahora me voy a ir a esos lugares donde no tienen lo industrializado, donde no tienen una sociedad donde se les comunica que debes de consumir, y se da cuenta que eso es el elixir de la juventud, ¿no? Zonas azules en el mundo. Vamos a seguir platicando, José, está muy interesante, está en Netflix. Sí es muy importante, yo creo que los radioescuchas la vean, es algo que sí puedes aprender, porque algo de ahí podemos nosotros tomar para que nuestra vida diaria, nuestra salud, pues nunca es tarde, José Luis. Yo pienso que nunca es tarde para iniciar el querer a nuestro cuerpo y nutrirnos mejor. Y ahí viene mejor actividad, mejor alimentación y algo muy importante, buena socialización, ¿no? ¿Te buscamos en? Ahí en mi WhatsApp, José Luis 5512 708512, ahí estamos para platicar con el auditorio.